maestro Rafael Hernández, que es maestro en historia por la Facultad de Filosofía y Letras, perdón, por la Facultad de Filosofía de Estudios Superiores de la Facultad de Acatlán de la UNAM. Y tiene maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2000 ganó un premio muy destacado, la medalla Gabino Barreda, en razón de sus notas. Es especialista en Historia de México en el siglo XIX y XX. Y en cuanto a sus publicaciones, pues ha colaborado, por ejemplo, en Historia del Correo en México, bajo la coordinación de la doctora Alicia Gochman de Bacal. Y con el maestro Javier García Diego también colaboró en la entrevista en un artículo, en el título del libro, en entrevistas Díaz Krillman. Y actualmente es profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene publicaciones, artículos en diversos espacios y, bueno, pues un hombre, un investigador muy, muy destacado que nos hace el honor de estar aquí con nosotros en esta tarde. Bueno, antes que nada, agradecerle al doctor Manuel Ramos Medina su generosidad, su calidez al invitarnos a esta charla, a esta plática referente, bueno, a este tema bueno, una etapa muy importante de la Revolución Mexicana. Y también, bueno, agradecer a su equipo que me auxiliaron precisamente para conectarme. Y bueno, sin más, pues vamos a hablar sobre el tema. Antes que nada, quiero retomar algunos puntos que planteó el doctor Luis Barrón en la sesión pasada y también, bueno, aclarar que no soy especialista en historia militar, sin embargo, el hecho de estudiar la Revolución Mexicana, sobre todo ahora que lo estamos haciendo prácticamente día a día, desde 1910 hasta 1921, pues nos permite entender, sobre todo, pues esta guerra civil, a mi entender, esto fue la Revolución Mexicana, una guerra civil, y sobre todo los planteamientos, las políticas y las estrategias que los contrarios utilizaron para pues, tratar de ganar esta guerra. Ya la doctora Josefina Magreor ha hablado sobre el tema de Victoriano Huerta. Yo quiero retomar algunos puntos que, bueno, a partir de la renuncia de Francisco I. Madero a la presidencia de la República el 19 de febrero de 1913 y de José María Pino Suárez como vicepresidente de la República, pues inició todo un proceso legaloide, evidentemente, en donde se nombra al secretario de Relaciones Exteriores, a Pedro Lascurain, como marcaba la ley, la Constitución de 1857, presidente interino, y a su vez él solamente hace dos movimientos de gobierno, dos acciones de gobierno: nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación y presentar su renuncia. Entonces, tal y como marcaba la Constitución, pues de esa forma Huerta accede al poder. De inmediato, su principal objetivo de gobierno es la pacificación del país. Por lo tanto, intenta en un primer momento negociar, sobre todo con los que estaban ya levantados en armas. No existía, evidentemente, un movimiento armado en contra de su gobierno, que se estaba iniciando funciones. Entonces busca negociar con Pascual Orozco, lo cual lo logra, negocia con Emiliano Zapata, que no lo logra, y decide retirar sobre todo a este grupo de gobernadores maderistas del norte que pues dudaba de su lealtad, ¿no? Y va destituyendo a Rafael Cepeda en San Luis Potosí, el doctor Rafael Cepeda, a Alberto Fuentes en Aguascalientes, a Felipe Riveros en Sinaloa. En Chihuahua, pues no solamente captura a don Abraham González, sino es asesinado de una forma cruel, sanguinaria.
y entró en tratos con el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que sabemos que durante 1912, sobre todo en el combate, la lucha contra el movimiento orosquista, perdón, pues tuvieron una serie de contactos y quizás alguna charla en donde pues seguramente escuchó algún mal comentario de Carranza sobre Madero. Entonces él pensó, Huerta, que podía negociar con Carranza. Y efectivamente se lleva una negociación. Sin embargo, Carranza desde un principio se dio cuenta que Huerta había roto el orden constitucional con este golpe de Estado y el posterior asesinato de Madero y Pino Suárez, y lo que hace es tratar de ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo primero para dar formalidad y legalidad a su movimiento. Roto el orden constitucional, Carranza se asume como defensor de la Constitución, del orden, como pues primer jefe encargado del Ejecutivo, y una de sus primeras acciones es promulgar la creación de un ejército constitucionalista. Del hecho legal a la formalidad, a la realidad, pues evidentemente tarda varios meses, no nace de la noche a la mañana el ejército constitucionalista, es todo un proceso, un largo proceso, sobre todo en sus primeros inicios, en sus primeros días, en donde pues es un ejército frágil, débil, y que está propenso a las derrotas, como veremos más adelante. Huerta evidentemente se da cuenta de que Carranza le está dando largas y ordena a su jefe de zona, a su jefe militar, Trussi-Audberg, el general Trussi-Audberg, a combatir. Y no solo lo combate, lo derrota y lo desaloja de Coahuila. Entonces, la política de Huerta en estos primeros días de la confrontación, de la lucha entre federalistas y constitucionalistas, pues prácticamente lo está llevando con éxito. Cuando se da el golpe de Estado, en febrero de 1913, el ejército federal contaba con alrededor de 40,000 o 50,000 hombres. No tenemos la cifra exacta de elementos en pie de lucha del ejército federal, porque, y hay que decirlo con todas sus palabras, existió una enorme corrupción. Recuerdo haber leído una nota en diciembre de 1911 que publica el Diario del Hogar, donde un soldado que participó en la campaña de Morelos, bajo el mando de Victoriano Huerta, se quejaba que el general solo les ordenaba dar rancho cada 3 días, es decir, un día sí, un día no, y que no notificaba al mando las bajas o las deserciones que habían ocurrido durante la campaña en contra de las fuerzas zapatistas. Esto fue una práctica común. Muchos responsables de las fuerzas federales pues cometían ese tipo de actos de corrupción. Entonces Huerta consideró que al elevar al doble el número de elementos serían suficientes para aplastar la naciente rebelión constitucionalista. El propio Huerta se encarga de la campaña. De hecho, no le tiene confianza a su primer secretario de Guerra y Marina, su compinche, el general Manuel Mondragón. Él se encarga en diseñar la estrategia militar basado en su experiencia previa en contra de las fuerzas zapatistas en Morelos en 1911 y en contra de las fuerzas orosquistas en Chihuahua en 1912, y consideró que al duplicar al doble las fuerzas federales era suficiente para ahuyentar a los revolucionarios. Y primero intenta que exista un reclutamiento voluntario.
ofrece un aumento de sueldo al soldado raso, 1.50 pesos de haber diario, lo cual pues, era muy buena paga para el momento. También busca atraer a estos soldados irregulares, soldados maderistas, veteranos maderistas, a unirse a las fuerzas rurales, con la idea de crear un cuerpo de élite. De hecho, la paga es de 2 pesos, ¿no? Y con la posibilidad de quedarse con el equipo que le proporcionaba el gobierno. Sin embargo, no tuvo éxito. Y en un primer momento no apuró el reclutamiento de los soldados. Para muchos historiadores, entre ellos Michael C. Meyer, que hace 2 biografías extraordinarias, las cuales les recomiendo mucho, uno sobre el rebelde Pascual Orozco y otro sobre el propio Victoriano Huerta, considera o plantea que si entre los meses de marzo y abril el ejército federal se hubiera movilizado de forma masiva tanto en los estados norteños de Coahuila, Chihuahua y Sonora, así como en Morelos, hubiera derrotado o aplastado el intento de la revolución constitucionalista. Si bien es cierto que en la historia el hubiera no se conjuga, no se lleva, no se ejerce en este trabajo, sí vale la pena considerar y buscar respuestas hacia esta pregunta. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no era un ejército constituido, era un ejército armado, era un ejército movilizado que mantenía el control de la mayor parte del país? ¿Por qué no terminó en pocos días esta revolución constitucionalista que fue creciendo poco a poco en el transcurso de los meses de 1913 y hasta alcanzar la victoria en 1914? Para responder esa pregunta, a mi parecer, debemos de revisar precisamente los antecedentes de esta confrontación de forma general, porque seguramente ustedes ya lo han visto bien con quien me han antecedido a estas charlas. La Revolución Maderista presenta muy pocos enfrentamientos formales. Es un ejército que también se está formando, que está en ciernes, que son ataques guerrilleros, son combates breves, toman un poblado desguarnecido, se alejan, se acerca el ejército federal, y eso pues les da experiencia, sobre todo a estos veteranos maderistas que se suman a la revolución constitucionalista. Y por otro lado, también le da experiencia al ejército federal, tanto que vemos cómo contiene, por ejemplo, esta rebelión no declarada de los zapatistas, que lo harían hasta el plan de Ayala en noviembre de 1911, y empiezan a aprender estas tácticas antiguerrilleras, que las llevan a su punto máximo cuando derrotan a la rebelión orozquista, ¿no? Y evidentemente eso para ellos les da mucha confianza, sobre todo para los mandos militares quienes asumen la lucha en contra de los rebeldes del norte. El propio Huerta saca conclusiones de la estrategia militar, que con el simple hecho de ver soldados, los rebeldes se irían despavoridos, ¿no? Entonces, continúa con su política de negociación, no solamente con los gobernadores, sino también presidentes municipales, y con los que no logra llegar a un acuerdo, pues simplemente los destituye o los encarcela. Durante esos meses, el gobierno de Victoriano Huerta obtiene la mayoría de los reconocimientos de todos los, la mayoría de los gobiernos con los cuales México mantenía relaciones diplomáticas, excepto con los Estados Unidos, que pues el tema de la diplomacia y la Revolución Mexicana pues daría para otra charla, evidentemente. Hoy la haremos un poco de lado, pues para cuestionar, o más bien para tratar de conseguir este reconocimiento que no le da a Estados Unidos, pues Huerta minimiza la rebelión constitucionalista.
¿no? Para que ganara la confianza del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Sin embargo, ya para abril, cuando presenta su informe de gobierno, principios de abril, establece que él va a lograr la pacificación del país con cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces es cuando se inicia la leva forzada, ¿no? Hay muchos ejemplos. Quisiera tomar uno que es conocido, porque es una gran obra literaria basada en hechos reales, Los de Abajo, de don Mariano Azuela, en donde pues un periodista de oposición, el Curro Cervantes, pues es forzado a tomar la carabina y ser reclutado por el ejército huertista, ¿no? Entonces la leva aumenta, un gran número de gente que no tenía experiencia para combatir, gente que salía de los cines, de las cantinas, gente que no tenía oficio ni beneficio, sobre todo en las principales ciudades. La Ciudad de México aportó varios contingentes, miles de personas a este ejército, con la necesidad de cubrir el objetivo de, en un primer momento, elevar a 150,000 elementos y posteriormente a 200,000. No sabemos si se logró, que la mayoría de las fuentes establecen que no fue así, pero el llenar a este ejército federal con reclutas inexpertos, reclutas que no se dedican a la profesión de soldado, y no solamente eso, si bien es cierto que Huerta estableció los mandos militares con profesionales, con gente conocida como de él, obviamente, Aureliano Blanquet, José María Mier, Antonio Rábago, ¿no? Los mandos inferiores, los sargentos, los tenientes, los capitanes que dirigían batallones o grupo de soldados no tenían la misma experiencia. De hecho, muchos de estos jóvenes reclutas, jóvenes oficiales, perdón, que dirigían a estos reclutas inexpertos, pues tenían como experiencia, más allá del cuartelazo o la rebelión felicista de octubre de 1912, y que no tenían experiencia real de combate. Entonces, esa falta de experiencia, tanto de reclutas como de oficiales, se fue reflejando en los combates de día a día contra las fuerzas constitucionalistas o antihuertistas, porque todavía, si bien en papel ya está conformado el ejército constitucionalista, en realidad, en estos primeros meses de marzo, abril, mayo, no existía como tal este ejército, en términos prácticos, vaya, ¿no? A eso me refiero. Las tácticas de Huerta, evidentemente, o el planteamiento militar de Huerta, era tratar a los revolucionarios como delincuentes, hacer lo mismo que ocurrió en el estado de Morelos, perdón que siga reiterando esa campaña, pero es un laboratorio que utiliza Huerta, que ante el éxito que tuvo, en teoría, ¿no? Recuerden ustedes que Zapata no fue derrotado en esos años, lo aplica en el país y convierte el país en una especie de base militar, ¿no? Y es a lo que los historiadores como Javier García Diego, Joselina Magrego y otros especialistas en el tema llaman como la República Castrense, ¿no? Doña Bertulloa, don Eduardo Blanquel, ¿no? que incluso así se iba a llamar un libro que estaban escribiendo para la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México. Esta República Castrense, pues, lleva a esta leva generalizada a arrancar del campo, de la fábrica, al campesino, al obrero, al empleado de las tiendas, a intervenir las fábricas para que estos empleados recibieran instrucciones militares como una especie de reserva humana para seguir nutriendo un ejército federal que crecía a fuerzas, ¿no? Más que más que por convicción, ¿no? A diferencia del ejército revolucionario.
Eh, y esto hizo que tuviera una mala administración, ¿no? Muchos de los críticos del periodo revolucionario mencionan que la Revolución Mexicana destruyó los medios de producción del país. Efectivamente, pero no solamente fueron, ¿no?, los revolucionarios. De hecho, quien pone las bases de la destrucción de los medios de producción del país fue precisamente el ejército huertista. Este ejército huertista que tomaba tanto reclutas, soldados, productos, intervenía a fábricas, quemaba plantíos, se quedaba con cosechas, y lo único que le daba al propietario de la fábrica, de la tienda saqueada, de la hacienda, pues era un vale, tal y como menciona el historiador Michael C. Meyer, que no tenía ningún tipo de valor, ni siquiera del papel en el cual fue impreso. El ejército huertista se caracterizó por una gran corrupción, como ya había ocurrido, no tenían esa experiencia de inflar la lista de raya, de no reportar los soldados que habían fallecido en combate, de quedarse con productos, quedarse con robar prácticamente en despoblado. Y eso evidentemente hizo que se ampliara la base social de los rebeldes, ¿no? Entonces, fue terminando con estos centros que le iban a nutrir, que le iba a dar alimentos, suministros al ejército federal, que poco a poco se fue quedando solo, sin el apoyo popular, sin el apoyo de los propios hacendados, de la gente pudiente, pues hizo que se agotaran pronto los suministros. Y por otro lado, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no reconociera el gobierno de Huerta impidió que éste accediera al mercado de armas estadounidense, caso contrario que sucedió con los rebeldes. Ya volveremos a retomar ese punto. Al cerrarse el mercado de armas, pues tuvo que recurrir a la producción propia. Hay que recordar que pues, el gobierno federal controlaba las fábricas de armas, las fábricas de municiones, pero ante la falta de insumos, sobre todo cuando empieza a perder el control de las zonas mineras del norte del país, pues tuvo que buscar la adquisición de balas y rifles en Europa, ¿no? Y precisamente un embarque de armas que traía el barco Ipiranga al puerto de Veracruz fue un pretexto para que el gobierno estadounidense invadiera el país el 21 de abril de 1914. ¿No? Y las armas de todas formas llegaron, ¿no?, a Puerto México, Coatzacoalcos, días después. Esto obligó al gobierno de Huerta a racionar el número de municiones. De 10 cartucheras que le entregaba a cada soldado, pues terminó dándole 5. Y obviamente esto provocó que el soldado empezara a perder moral, ¿no? Empezara a perder deseos de lucha. Hay reportes que se hacían a la Secretaría de Guerra y Marina, en donde los generales se quejaban que escuadrones completos, prácticamente sin disparar un tiro, abandonaban la lucha e incluso se pasaban del lado de los rebeldes. Entonces, esta mala administración, este mal planteamiento del gobierno huertista, pues fue uno de los factores que provocó su derrota en 14 meses. Ahora bien, vayamos a hablar del contrario, ¿no?, de los constitucionalistas. Como ya les había comentado, pues Carranza expide el Congreso de Estado de Coahuila un decreto que se toma precisamente el 19 de febrero de 1913 como el inicio del actual ejército mexicano, que tiene evidentemente un origen popular, pues conformar este ejército que iba a defender y retomar el orden constitucional.
Carranza, que había peleado mucho con Madero, sobre todo a lo largo de la rebelión orosquista en 1912, logró mantener sus fuerzas irregulares, sus carabineros de Coahuila. La discusión con Madero era quién pagaba. Carranza exigía que el gobierno federal le pagara a estos soldados y Madero decía que no había necesidad, que por eso había un ejército federal. Logró mantener en pie de lucha estos hombres que ya tenían, ya habían experimentado la guerra, no eran improvisados, desde tiempo atrás manejaban, conocían el manejo de las armas, conocían el uso de los hombres, del mando de los hombres, y esa experiencia se fue aumentando tanto en la Revolución Maderista como en el combate a la rebelión orosquista. Sin embargo, bueno, Coahuila no era una plaza que se podía defender, de hecho Saltillo era indefendible. Sin embargo, Carranza fue muy práctico y con mucho tacto de seguir las formas, ¿no? De hecho, se empieza a hacer de recursos por medios legales, ¿no? Un préstamo al Banco de Saltillo, préstamos a familiares, amigos, él mismo pone al servicio de la Revolución Constitucionalista parte de su legado económico, ¿no? Parte de sus dineros, y pues son desalojados de Coahuila este núcleo que conformaría el ejército constitucionalista. Y aquí, bueno, también retomando una de las ideas que propuso el doctor Luis Barrón en la sesión pasada, pues nos permite saber o ver quién eran estos hombres y mujeres que conformaron este ejército popular, ¿no? Si bien es cierto que en el caso de Sonora, por ejemplo, quienes mandan, ¿no? Quienes dirigen a estos rebeldes, pues son hombres de la clase media. Sobre todo algo muy importante que debemos señalar son hombres de gobierno, es decir, presidentes municipales, como el caso de Álvaro Obregón, concejales, agrarios, que no son improvisados en el manejo administrativo de hombres y recursos, ¿no? Son gente que, aunque sea de forma municipal, sabían los gastos para mantener hombres armados, para mantener un cuerpo de rurales, para mantener un cuerpo de policías, que sabía con qué hombres podía contar para enfrentar una contingencia de esta perspectiva. Pero los hombres y mujeres que conforman el grueso del ejército que está en ciernes, que se está organizando, pues fueron hombres comunes y corrientes, mineros, agricultores, comerciantes. Hay que recordar, como un ejemplo, el caso de Álvaro Obregón, de Calles, que fue profesor, hubo como Luis Gutiérrez, Eulalio Gutiérrez, su hermano Luis Gutiérrez, mineros que sabían el manejo de la dinamita. Fueron hombres que se fueron incorporando y por eso tienen este carácter popular. Y Carranza lo sabía. Carranza sabía que tenía que hacer atractivo un plan político, un plan que justificara, que diera legalidad a su movimiento. Es por ello que el Plan de Guadalupe, que él no lo firma, lo proclaman sus capitanes, sus futuros generales en la Hacienda de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, lo nombran a él como líder de este movimiento armado, y él lo firma, pero como una adición, o sea, él no lo proclama, él promete seguir a pie en juntillas la proclama. Evidentemente, no tiene un primer impacto, un trasfondo de mejora social, ¿no? Primero hay que organizar el ejército, primero hay que derrocar a Victoriano Huerta y posteriormente, ya con la responsabilidad del gobierno,
entonces sí, empezar a hacer las reformas sociales. Carranza, bueno, no quiero adelantarme, ya don Carlos Martínez Assad hablará de manera más amplia sobre este personaje histórico. Él era un hombre de gobierno. Él no, evidentemente no fue un caudillo militar. Les comentaba que Carranza, bueno, tiene ese gran trabajo, primero conformar este ejército constitucionalista hacia lo real. Ya está la proclama, ya está el Plan de Guadalupe, tiene un grupo de combatientes, sin embargo no tiene gobierno, ¿no? Se proclama primer jefe, perdón, del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo, pero en realidad no hay gobierno, ¿no? Porque lo desalojan de Coahuila y entonces tiene que dar una marcha épica, ¿no? Por todo el desierto para reunirse con los rebeldes de Sonora. Durante esa reunión, pues, durante esa travesía, hay una reunión en abril de ese año, de 1913, en donde los rebeldes de Chihuahua, o los representantes de algunos grupos rebeldes de Chihuahua y de Sonora, lo reconocen como primer jefe. Y a su vez lo invitan a Sonora, ¿no? A que viaje, a que camine, a que establezca ahí su gobierno. Y a partir de ese momento, septiembre de 1913, ya hay un gobierno constituido, ya su famoso discurso de Hermosillo de ese mes, en donde promete elaborar una nueva constitución, ¿no? Entonces, bueno, ya está en ciernes este ejército constitucionalista, no logra terminar la rebelión, los federalistas, entre marzo y abril, y a partir del mes de abril y a lo largo de todo el año empiezan a surgir rebeliones locales, ¿no? Grupos que no conocen el plan de Guadalupe, evidentemente, muchos ni reconocen la autoridad de Carranza, pero tampoco ven o no vieron como algo honesto el golpe de Estado de Victoriano Huerta y se sublevan en contra de su gobierno. Y empiezan a surgir movimientos como el de Cándido Aguilar en Veracruz, en Tabasco, los hermanos Cedillo en San Luis Potosí, los propios hermanos Figueroa en Guerrero, Zapata, que rechaza la negociación con Victoriano Huerta en Morelos. De hecho, hay un replanteamiento del plan de Ayala, el cual en el punto más importante es desconocer a Pascual Orozco como líder del movimiento. Recuerden ustedes que en noviembre de 1911 el movimiento zapatista reconoce a Pascual Orozco como jefe nato de la revolución. En marzo, si mal no me equivoco, del 13 lo desconoce y reconoce el liderazgo del caudillo del sur. Si bien para muchos analistas, muchos historiadores, el movimiento, la rebelión zapatista, pues realmente no fue de mayor importancia para el gobierno de Victoriano Huerta, a pesar de que estaba pues muy cerca de la Ciudad de México, vamos, que no causaba una gran amenaza. La batalla por Morelos, que tampoco me quiero detener mucho porque seguramente con el compañero Edgar Castro de la próxima sesión les hablará ampliamente sobre este movimiento. El hecho de que estuviera en pie de lucha Zapata y los zapatistas, lo que yo considero como la batalla de Morelos, fue muy importante para disminuir la capacidad de fuerza, de reacción del ejército federalista. Porque el hecho de ir a combatir no solamente a Zapata en Morelos, a los Cedillos en San Luis Potosí, a Cándido Aguilar en Veracruz, a los rebeldes de Tabasco, a Rafael Buelna en Nayarit, en Colima, aparte de los tres frentes norteños, que ahorita me voy a detenerme en eso, implicaba un gasto de hombres, de suministros, de armas, y eso también fue mermando la fuerza del ejército federal. Entonces, es una contribución, desde mi parecer, desde mi perspectiva, muy valiosa, ¿no? Si bien no están estas grandes batallas, que ahorita mencionaremos algunas,
que se dieron en el norte, la contribución del zapatismo en el estado de Morelos para ir minando la fuerza del Ejército Federal y de los otros movimientos regionales, pues fue muy importante. Entonces, vemos que se multiplican los movimientos rebeldes, lo que hace que el gobierno de Victoriano Huerta acelere su plan de ataque hacia, sobre todo, los estados norteños, ¿no? Porque está claro que se han establecido 3 frentes de lucha, la zona de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, la zona de Chihuahua, que aquí también hacemos un paréntesis, porque en esta zona de Chihuahua es donde se dieron las más cruentas batallas, las batallas más fuertes. De hecho, es donde hay una movilización masiva de hombres, ¿no? Y es por eso que aquí se resalta la importancia también de Francisco Villa, aquí parafraseando al doctor Pedro Salmerón, que recomiendo sus 2 libros, La División del Norte, y los carrancistas, para entender este proceso, este periodo. Obviamente la obra de don Frederick Katz, Pancho Villa, que también es un análisis extraordinario sobre este inicio de la División del Norte. Se dio este movimiento popular, ¿no? Las confrontaciones más duras que le rompen el espinazo al Ejército Federal, aquí parafraseando al doctor Pedro Salmerón. Y vamos a permitirnos analizar por qué Villa asume el liderazgo de esta parte de la rebelión constitucionalista. El principal jefe, el jefe más visible, pues era don Abraham González, ¿no? Que también ya tenía experiencia como administrador, como combatiente, no solamente por la Revolución Maderista, sino también por la Rebelión Orozquista, pero fue vilmente asesinado el 6 de marzo, me parece, de 1913. El otro líder nato que podría unificar a los revolucionarios de Chihuahua, pues era Pascual Orozco. Y Pascual Orozco ya había negociado con Victoriano Huerta. Entonces, el líder natural pues, fue Francisco Villa. Y desde su paso, su inicio casi épico con solo 8 compañeros, a lograr tener en pie de guerra más de 5,000 hombres entre los meses de junio y julio de ese año, pues habla de ese arrastre popular, ¿no? Y cómo fue creando lo que sería la poderosa División del Norte. El otro frente, pues, era evidentemente el de Sonora, ¿no? Los sonorenses tuvieron también un inicio tambaleante, sobre todo porque su líder natural, su gobernador, que era maderista, José María Maytorena, decide hacer una pausa, ¿no? No se define si unirse a la rebelión o reconocer el gobierno de Victoriano Huerta, abandona el puesto por cuestiones de salud, de hecho viaja hacia Estados Unidos a atenderse de sus males, y pues el liderazgo queda ante un gobernador sustituto que asume y no reconoce a Huerta, y se reúne con sus jefes, con sus futuros generales, quienes de forma inmediata hacen un movimiento que les garantizó la supervivencia de este movimiento sonorense para luchar con el ejército huertista, que fue tomar Agua Prieta. Como ustedes saben, es una zona fronteriza, lo cual le garantizó tener acceso al mercado tanto legal como ilegal de armas en Estados Unidos, hacerse de suministros para mantener a este naciente ejército, y después toman Cananea, que esto les da acceso a los minerales que les permiten hacer aleaciones para la fundición de cañones, de balas y otros implementos, ¿no? Ese movimiento de este grupo de revolucionarios sonorenses
pues les da vida para ya después, meses más adelante, implementar la campaña militar exitosa, ¿no?, que tiene el general invicto de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón. Y el otro frente norteño, pues es el que está disperso, ¿no?, entre los estados de Durango, los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, que a ellos les cuesta más trabajo conformar parte de lo que después sería un cuerpo del ejército constitucionalista. Y aquí es donde, bueno, ya planteando de forma general cuáles fueron las estrategias de ambos bandos, vemos cómo el ejército constitucionalista va tomando forma en el lapso de los meses que siguen, de marzo de 1913 hasta agosto de 1914, cuando se logra la sumisión y se disuelve el Ejército Federal, que aquí entre paréntesis fue un problema que todavía hasta 1921 Álvaro Obregón lo tenía que estar tratando, porque los federales exigían el reconocimiento y la reintegración de estos soldados profesionales al ejército revolucionario, el cual pues, Obregón siempre se opuso. Pues, él firmó los tratados de Teoloyucan, porque se disolvió el ejército, punto. Ya no había vuelta atrás, ¿no? Y aceptar antiguos soldados federales, pues implicaba el riesgo de que traicionaran al gobierno como sucedió en 1913. Y esto paradójicamente provoca otro conflicto o alimenta otro conflicto que se da años más adelante, cuando estos militares se unen a la rebelión cristera, a la revuelta cristera de 1926. Bueno, regresando a nuestro tema, que es lo importante, poco a poco el ejército constitucionalista tenía que asegurarse de hacerse sobre todo de las zonas mineras de cobre y carbón, porque hay que recordar que en ese momento, para movilizar a las tropas, a las fuerzas, era por medio del ferrocarril. Y el medio o el combustible que utilizaba el ferrocarril pues era el carbón, ¿no?, tanto vegetal como militar. Cuando los constitucionalistas logran controlar las minas de carbón, sobre todo de Coahuila, tienen acceso a los trenes para movilizar sus fuerzas de una forma rápida e ir empujando hacia atrás al Ejército Federal. Y otra parte importante era controlar al menos los puertos más importantes de la zona del Pacífico, ¿no? Estamos hablando del puerto de Guaymas, el de Mazatlán, y otros, que pues para evitar dos cosas: que el Ejército Federal recibiera suministros, que recibiera hombres, armas, alimentos, y que ellos los pudieran recibir, ¿no? Es por eso que, y ya entrando un poco de forma general, hay varios libros que, sobre todo para aquellos que les gustan la historia militar, de anécdotas, la historia militar técnica. Hay un trabajo extraordinario que escribe el general Miguel Sánchez Lamego, militar, ¿no? 5 tomos que habla de la historia del ejército constitucionalista, coincidiendo con el doctor Luis Barrón. Es un libro muy aburrido, ¿no? Son 5 tomos, sin embargo, para el interesado, para el estudiante, pues es una fuente inagotable de datos que pueden ayudar a entender este proceso. El de Juan Barragán, ¿no?, que prácticamente le tocó ver toda la rebelión constitucionalista norteña. Estos 3 tomos que están disponibles, y aquí aprovecho para hacer comercial, en el sitio web del INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde laboro, y los pueden descargar de forma gratuita. Hay un libro que también da datos muy importantes,
el de Francisco Vela González, El Diario de la Revolución, 2 tomos, que habla de este proceso de la Revolución Constitucionalista. Hay un libro que coordinó el doctor Javier García Diego allá ya hace muchos años, en 1985, el Así fue la Revolución Mexicana, en donde el tomo 5, me parece, habla de la lucha constitucionalista, y el tomo 7 es un día a día de la revolución, donde habla de batallas, combates, encuentros militares. Sin embargo, bueno, para redondear la charla, pues sí quiero tomar algunas batallas, algunos combates como ejemplo de la importancia que tuvieron, y evidentemente, bueno, tenemos en Sonora la famosa batalla del puerto de Guaymas, ¿no? Que se da entre los meses de mayo y junio de 1913. Y que bueno, que este combate, esta batalla, que fue un sitio, ¿no?, que duró varios días, muchos historiadores militares de antaño lo ven con orgullo, lo ven como una aportación de nuestro país para esta aberración que es la guerra, de la primera batalla aeronaval que se da en el puerto de Guaymas, cuando una nave, el famoso biplano Sonora, ¿no?, en donde lo maneja un piloto extranjero de apellido Mason, bombardea o trata de bombardear el famoso barco de guerra Guerrero y Morelos. Antes las bombas no eran como las que conocemos, eran cilíndricas, como una especie de cubetas de pintura, y entonces era su efecto, de hecho no tenía un efecto destructivo, pero sí daba mucho miedo a los contrarios. Era responsabilidad del buen tino del piloto o del copiloto, ¿no?, porque lo dejaban caer. Desgraciadamente, cuando dejaban caer esas bombas, no necesariamente impactaban en los barcos, sino fueron a impactar en el puerto, tanto que el cónsul estadounidense amenazó a ambos beligerantes, tanto a federalistas como constitucionalistas, de que si no paraban ese bombardeo, los barcos de guerra estadounidense tomarían el puerto, ya que una de las bombas cayó en uno de los barrios del puerto de Guaymas y mató como 8 personas. Entonces, pues que no estuvieran lanzando bombas. Evidentemente, la campaña de Álvaro Obregón fue brillante, ¿no? Él toma o cruza, costea la zona del Pacífico, ¿no? Logra derrotar esa parte del ejército federal, muy importante, ¿no? Prácticamente con la batalla de Orenday, ¿no?, de julio del 14, pues le abrió las puertas del Valle de México, ¿no?, la zona del Bajío, Valle de México, y esto implicaba en ese momento tener acceso a la zona agrícola que le diera más suministros al ya ejército constitucionalista. Obviamente, la campaña más espectacular es la de Francisco Villa, ¿no?, en Chihuahua, donde, como insisto, como ya se había comentado, se enfrentan los contingentes más numerosos, ¿no? Esta zona, este villismo que se desarrolló no solo en Chihuahua, sino en los estados de Durango, lo que es la comarca lagunera, que tiene una campaña también muy exitosa, ¿no? Las batallas de Tierra Blanca, estar amagando la ciudad de Chihuahua, que fue muy exitosa, ¿no? Pero pues se puede recordar evidentemente la toma de Ojinaga de enero de 1914. Ahí es donde se da una de las fotos más icónicas de Francisco Villa, ¿no?, en donde va a caballo y parece que está al frente de sus tropas, ¿no?, que es propiedad de una empresa fílmica estadounidense, la Mutual Film, ¿no?, porque estaba grabando escenas reales de la guerra de Francisco Villa, porque estaban elaborando una película, ¿no?, la vida del general Francisco Villa, y por desgracia toman Ojinaga en la noche, madrugada,
y Villa tuvo, no repetir la entrada de su ejército, de hecho no es Ojinaga donde toman la foto, sino más adelante, para pues seguir, él cumpliendo un contrato que firma con la Mutua al fin. Pero está también la batalla de Torreón, ¿no? Que se llevó entre marzo y abril de 1914. Ya no era, evidentemente, estos grupos guerrilleros que atacaban, huían, no, ya era un enfrentamiento de fuerza con fuerza, ¿no? En batallas anteriores, efectivamente, pero ya eran contingentes que movilizaron una gran cantidad de hombres que combatieron, ¿no? Pues solamente, ¿qué les puedo decir? Más de 16,000 hombres luchando, tanto federalistas como constitucionalistas. Y la famosa batalla de Zacatecas, ¿no? Que es determinante para, en junio de 1914, para romperle de nueva cuenta, insisto en la expresión, el espinazo al ejército federal. Y con ello, evidentemente, la estrategia militar huertista fracasa totalmente. En cuestión de meses se acercan los ejércitos, excepto el ejército villista. Recuerden ustedes que hubo una confrontación precisamente antes de la batalla de Zacatecas entre, entre Villa y Carranza, lo que llevó más adelante el rompimiento y a la otra etapa de la guerra civil, que ya les contarán. Y obviamente esto hizo que Carranza evitara que Villa siguiera su camino hacia el Bajío y que llegara triunfante el general Álvaro Obregón y que él fuera el responsable de recibir la Ciudad de México. Los restos, las cenizas del Ejército Federal, se dispersaron en la vía hacia Veracruz, de la Ciudad de México, la vía del ferrocarril. Se les entregó sus saberes, se retiraron las armas y se desmovilizó, ¿no? Se desaparece el antiguo Ejército Federal. Esto no implicó que estos soldados desempleados se quedaran cruzados de brazos, ¿no? O se volvieran campesinos. Muchos se integraron al ejército de Francisco Villa, al de Zapata, a otras fuerzas, incluso contrarrevolucionarias. Entonces, bueno, ya para no darle tiempo a las preguntas, es muy complejo, sobre todo estas batallas, estas luchas, estos combates, pero fue un desgaste continuo en 14 meses de lucha, desde enfrentamientos a pistoletazos hasta estas grandes batallas de la División del Norte, del Cuerpo del Noroeste, de Pablo González, que también muy importante, toma la ciudad de Monterrey, y empieza también a hacer movimiento de pinzas entre Pablo González y Álvaro Obregón para llegar a la Ciudad de México. De hecho, los dos llegan a Teoloyucan para firmar este tratado de paz. Pero bueno, puedo recomendar igual mucha bibliografía. Hay uno que me gusta mucho, que publicó muchos años la prensa, ¿no? A través de estos populibros, que eran muy económicos, muy fáciles de acceder, que escribió Luis y Adrián Benavides, ¿no? Las grandes batallas de la División del Norte, estos que ya les había comentado, ¿no? Pero hay un libro fundamental que no quiero concluir sin recomendárselos, el que escribe Javier García Diego, de Guadalupe a Teoloyucan, que les va a dar un panorama general, no solamente en el aspecto militar, sino en el aspecto político, en el aspecto social de estos años de lucha, ¿no? Así que si tienen la oportunidad de comprarlo, consultarlo, pues bienvenido. Entonces, pues quisiera pasar a las preguntas, si me permite, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Ajá. ¿Las puedes ir leyendo en el chat? Voy a tratar de entrar al chat porque no... Ajá. Si no me dices y yo te los voy anotando. Por favor, doctor, porque no, okay. Como estoy desde un teléfono... Voy de la más reciente hacia atrás. Elizabeth dice, ya mencionó usted que remanentes del Ejército Federal se integraron a fuerzas rebeldes e incluso se sumaron al movimiento cristero. ¿Se sabe algo sobre quienes no siguieron en la lucha armada?
Sí, claro, por supuesto. Hay muchos expedientes, sobre todo sabemos de ellos porque en esta lucha que tuvieron los federales, lucha legal, no, no quiero hablar de lucha armada, evidentemente, que tuvieron los exfederales entre 1920 y 1921, pues llevaban muchos comprobantes de que ya no se habían unido en su expediente militar, que ya no habían tomado las armas en contra del gobierno constitucionalista. Incluso algunos pidieron que fueran reconocidos como veteranos de la revolución, lo cual pues, evidentemente no fue posible. Hubo gente que se dedicó, incluso buscó trabajos civiles, y está el famoso general Enrique Gorostieta, que después sería pues el líder militar más importante de la rebelión cristera, que con sus conocimientos que había adquirido de química, pues trabajó en una fábrica de jabones, ¿no? Entre 1920 y 1921. Eh, Otros se dedicaron pues a lavar platos, a tratar de cultivar la tierra. Sí existen expedientes en el Archivo Histórico de la Defensa Nacional que nos permiten conocer este tipo de labor. Y aquí, bueno, ahorita que dije lavar platos, pero me recordó lo que hizo el general Ángeles cuando abandona a Villa después de las derrotas del Bajío en 1915. Y así se ganó la vida un tiempo, ¿no? Lavando platos allá en Estados Unidos. Bueno, Increíble. pero sí, 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 podemos conocer eso. Este, dice, por favor, ¿nos puede repetir el título del libro del doctor García Diego, este último? Claro, con todo gusto. De hecho, fue presentado allá en el centro, doctor, ¿usted lo Sí, recordará? sí, cómo no. No, es un libro extraordinario de uno de los especialistas del tema de la Revolución Mexicana y se llama De Teoloyucan a Guadalupe, 1913 y 1914. Es de gran formato porque está muy bien ilustrado, le anexa documentos, hay cartas, documentos, decretos y evidentemente el análisis de este gran historiador. Entonces, pues lo pueden conseguir ahí en el centro, en consulta, evidentemente, también en el INER lo pueden consultar. Y no sé, aquí a lo mejor me voy a arriesgar a dar un dato erróneo, pero búsquenlo en la librería del Colegio de México, la librería Sí, claro. de Alfonso Reyes. ¿No? Sí. Quizás todavía existan ejemplares que puedan adquirirlos. Otra pregunta, dice la maestra Luz María Silva, ¿qué pasó con esas películas en las que filmaron a Pancho Villa? Conocemos fotogramas, no conocemos la película completa. De hecho, Francisco Villa fue como nuestro tercera estrella del cine nacional. La primera fue Porfirio Díaz, cuando viene un equipo de los hermanos Lumière a grabarlo aquí en la Ciudad de México, 1897 me parece, no me hagan mucho caso, y él fue nuestra primera estrella del cine nacional. La segunda fue Pascual Orozco, al cual contratan, creo que también fue la Mutual de Film, tampoco me hagan mucho caso, y le pagan alrededor de $5,000 oro para grabar sus combates, sus Ah, batallas. Por eso conocemos muchos fotogramas, perdón, de la Revolución Orozquista y que pueden consultarlo en la biblioteca de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Ahí pueden ver algunas imágenes de Pascual y de Francisco Villa, que le pagan $25,000 oro, ¿no? Por si ganaba o por si perdía, ya tenían guardadito el general. Entonces, el director y actor de la trama iba a ser Raúl Walsh, un, un actor y director estadounidense, que sabemos que vino a México, que grabaron algunas escenas, bueno, la Mutua al fin grabó muchas escenas, pero por desgracia, por lo que ustedes gusten y manden, se perdieron. ¿No? Por ahí hay un documental, un buen documental que se llama Los Rollos Perdidos de Francisco Villa, que hablan de esta historia. Ojalá lo puedan consultar en el internet, ¿no? Es un buen documental que habla sobre qué pasó con estos rollos. No los hay, conocemos. por ahí hay Ajá, otra perdón. pregunta de Elvia Margarita que dice, ¿por qué era importante tener una nueva constitución? Ah, eh,
se rompe la Constitución, el orden constitucional. Voy a tratar de ser breve porque pues, van a venir especialistas, que les van, la doctora Patricia Galeana entre ellos, les van a hablar sobre este tema. Entonces, tengan ustedes paciencia, pero evidentemente, roto el orden constitucional, queda desahuciada la Constitución de 1857. En el discurso que da en Hermosillo, don Venustiano Carranza, habla de un nuevo orden social, habla de un nuevo orden que exige justicia social, ¿no? Que exige que estén garantizados los derechos sociales de educación, de propiedad, de trabajo, de tener la libertad de poder ejercer la profesión que uno quiera. Y era evidentemente que era necesario crear una nueva constitución. Y sobre todo hay que tener en cuenta que para septiembre de 1914, todavía, 13, perdón, todavía no lo reconocían, de hecho Zapata nunca lo reconoció, como primer jefe del ejército constitucionalista. Y aquí aprovecho porque de reojo, de rabillo en el ojo, vi que alguien preguntaba, ¿por qué eso de primer jefe? ¿No? Recuerden ustedes que Venustiano Carranza nunca ostentó cargo militar, ¿no? Que a veces la prensa estadounidense le ponía al general Carranza, pues era por costumbre, ¿no? Por darle un cargo militar que nunca tuvo. Carranza fue siempre un civil vestido de militar. Por eso, si ustedes son curiosos y ven sus fotografías, vestido de caqui, su traje de campaña no tiene insignias militares, ¿no? Su sombrero no tiene un águila, ¿no? Él era un civil, por ello se asume como primer jefe del ejército constitucionalista. ¿Por qué? Porque es encargado del Ejecutivo. Es decir, estás teniendo funciones de presidente, las cuales se legalizarían en mayo de 1917, ¿no? Cuando ya cumpliría su mandato presidencial constitucional, ya con la Constitución del 17. Entonces, había que darle certeza a los revolucionarios que no iba a pasar lo mismo que en la Revolución Maderista, donde muchos consideraron que don Francisco I. Madero dejó sin cumplir muchos de los aspectos del plan de San Luis. Entonces, por eso era necesario crear una nueva constitución, ¿no? Porque ya la del 57 estaba agotada, legalmente hablando. Sí. Dice Adán Esperanza, ¿nos podría hablar sobre las Adelitas? Por supuesto, que no fue la única función, digo, es la más representativa, la más heroica, la que nos ha remitido tanto películas de Revolución Mexicana, novelas, pero ahora hay un grupo de historiadores, de hecho, igual los invito a que lean estos libros que coordinó la doctora Patricia Galeana cuando fue directora del INER y que están disponibles de forma gratuita en la página del INER, que habla de esta lucha feminista y de la participación de la mujer, más allá de esta imagen de la Adelita, ¿no? Cuando los campos fueron abandonados por los hombres para irse a combatir, pues la mujer tomó el asadón, tomó el arado y logró mantener hasta donde fue posible la producción agrícola del país que le dio de comer a estos ejércitos. También combatió como, como soldado, o sea, también no solamente estuvo como a veces nos presentan las películas, sobre todo en la década de los 50 y 60, mujeres acobardadas, llorando detrás de las líneas, ¿no? Sino que también participaron en la lucha. Hay una película extraordinaria de La Soldadera, me parece que es de José Bolaños, si no, corrígeme, por favor, de 1960, donde es la mejor actuación de Silvia Pinal, desde mi perspectiva, desde mi parecer, que habla de esta vida de las soldaderas, ¿no? Y que también la participación de la mujer se reflejó en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos políticos. Hay mujeres que no fueron Adelitas, pero fueron extraordinarias periodistas, luchadoras sociales como Hermila Galindo, que fue secretaria de don Venustiano Carranza y que incluso le propone que dentro del
de Se está yendo el sonido y la imagen. Ya se fue. derechos Bueno, fundamentales de los mexicanos, el voto de la mujer. De hecho, continente. Ok, ok. Hola. ¿Sí me escuchan? de Sigo repente se conectado. fue. De Ok, repente se ok. fue el sonido. Ok. Sí, bueno, para cerrar, antes de que se vaya la idea, pues la participación de la mujer fue más allá de las Adelitas, también fueron constructoras, organizadoras, incluso hasta asumieron puestos de gobierno, ¿no? Que lo cual fue muy importante y sentó las bases para el reconocimiento de sus derechos políticos. Es una lucha que todavía no concluye, ¿no? Pero que esperamos pronto ver un país de equidad de género, un país equitativo en derechos tanto de hombres como mujeres. Perdón. Perfecto. La maestra Luz María comparte, sobre todo por la pregunta de acerca de dónde se consultan los rollos perdidos de Pancho Villa, y ahí nos pone la dirección por lo que quisiera retomar. Bueno, pues creo que con esto concluimos. Te agradecemos enormemente, Rafael Hernández, maestro, tu extraordinaria conferencia. Veo que no lees nada, tienes una memoria privilegiada. Qué bárbaro, de veras es increíble. Y abarcar un tema tan, pero tan complejo como es esto de los ejércitos, ¿verdad? Doctor Sí, Ramos, ¿puedo hacer una pregunta oral? A ver si adelante. claro. Usted, bueno, primero felicidades por su conferencia magistral. Segundo lugar, usted citó a Rafael Buelna. Ajá. ¿Es aquel general brigadier que murió a los 19 años en una batalla? Murió muy joven, a los 19 años no. De hecho, él muere durante la rebelión de la Huertista, en 1924 me parece, que muere en Michoacán, estaba combatiendo en contra del gobierno de Álvaro Obregón, pero era muy joven, muy, muy joven. De hecho, le decían el granito de oro. Ah, Y hay una película de ahorita, del recién fallecido don Felipe Casals, que hizo sobre Rafael Buelna, ¿no? De las cuales recomiendo. Pero también hay una biografía de don José C. Valadez que habla sobre las caballerías de la Revolución y obviamente la biografía de don Rafael Buelna, que fue uno de los generales revolucionarios más honestos, más valientes, que desgraciadamente pues murieron en otra, Muchas en gracias. otra guerra, que no tenía nada que hacer. Gracias. Me piden mi Cierre correo, sus micrófonos, con por todo favor. gusto les daré el del trabajo. Es todo en minúsculas y sin acentos. rafael.hernandez@cultura.gov.mx. Y solamente pues agradecerle al doctor su generosidad, su hospitalidad. De nueva cuenta les brindo una disculpa. La tecnología no tiene palabra de honor, pero tampoco quisiera escudarme en ello. Entonces, pues por mi parte, muchísimas gracias. Pues nuevamente muchas gracias, aprendimos mucho, mucho contigo y voy a reconocer tu memoria que es extraordinaria, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Esperemos tenerte próximamente aquí con nosotros y no te preocupes, lo del principio siempre pasan cosas y estamos acostumbrados a ello. Así que bueno, pues un abrazo muy fuerte y a todos los que nos siguieron, recuerden, el martes no hay curso, es hasta el próximo jueves por el Día de Muertos. Y muchos saludos y muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.